Observatorio de Prensa, con Luis Alfredo Collado. ¿Qué tal, amigos? En la reciente visita del Papa Francisco a Canadá le pusieron bien en claro que no basta con un simple perdón como el que pidió por las atrocidades que cometió la Iglesia Católica contra niños indígenas a los que sometían a todo tipo de crueldades para borrarle su cultura por la fuerza. Los católicos manejaban el 70% de las llamadas escuelas residenciales que operaban con la complicidad del gobierno canadiense entre 1831 y 1996. El Instituto Mohawk fue la primera escuela que inició lo que se considera como un genocidio cultural para separar por la fuerza a niños indígenas de sus familias, según indica el Centro Nacional para la Verdad y la Reconciliación. Esa institución era administrada por la Iglesia y recibía fondos del gobierno. La escuela marcó el comienzo de una era de crueldad que perduró durante 165 años y en la que 7 generaciones de niños indígenas fueron separados de sus familias y obligados a asistir a las escuelas residenciales en las que se estima más de 3,000 pagaron con sus vidas. En 1920, una modificación a la ley india obligó a los niños aborígenes de entre 5 y 7 años a asistir a las escuelas residenciales. Más de 150,000 niños fueron enviados a esas instituciones opresivas y diseñadas para despojarlos de su juventud e identidad cultural. En esas escuelas, conocidas por su brutalidad y el claro maltrato que recibían los niños, se les prohibía hablar en su lengua nativa y realizar actividades propias de su cultura. Las escuelas residenciales solían estar superpobladas, no recibían fondos suficientes y se aceptaba el evidente maltrato infantil sin que los responsables debieran rendir cuentas por sus actos. Miles de niños fueron víctimas de abuso físico, sexual y mental por parte de quienes trabajaban en las escuelas, y el hecho de que estuvieran alejados de sus familias agravaba aún más la situación. En el 2015, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación declaró la probabilidad de que sean mucho más de 3,200 niños los que fallecieron en esas escuelas residenciales, ya que esta cifra está basada solo en una parte de las escuelas que fueron investigadas. La Constitución de Canadá reconoce 3 grupos de pueblos indígenas: los Inuit, los Métis y los Primeras Naciones. Estas poblaciones habitan en diferentes zonas geográficas de ese país. Las comunidades Inuit se asientan en el norte, los Métis en las praderas canadienses y los pueblos de las Primeras Naciones ocupan los territorios del sur del Ártico. Primeras Naciones es un término que se utiliza para reunir al grupo indígena más grande e incluye a 64 comunidades que inicialmente habitaron la mayor parte de Canadá. Las poblaciones indígenas fueron sometidas a controles estrictos y afrontaron persecuciones a nivel nacional a partir de la ley india de 1876. Esta disposición forzó a las poblaciones indígenas a vivir en reservas designadas, y esto limitaba sus movimientos y obligaba a las familias y a los niños a abandonar sus hogares. Además, los adultos y los niños por igual eran llevados a instituciones diseñadas para despojarlos de su patrimonio cultural, su lengua, su identidad y sus costumbres. Aunque es imposible borrar el daño causado a los niños indígenas y a sus familias, el Papa Francisco cumplió con el principal cometido de su visita a Canadá, que fue pedir perdón por los males que causó la Iglesia Católica a los indígenas de ese país en los internados, donde los niños de esos pueblos fueron encerrados y sometidos a abusos en los llamados procesos
de asimilación cultural. El Papa se trasladó a la localidad de Mascuachis, donde se encontraba uno de los mayores internados gestionado por la Iglesia Católica, lugar que a los niños separados de sus familias se les obligaba a olvidar sus costumbres y cultura, y muchos de ellos terminaron muriendo por las terribles condiciones en las que vivían. El Papa visitó el cementerio de la escuela, donde están enterrados algunos de los que fallecieron en ese residencial, y besó la larguísima pancarta con los nombres de los niños fallecidos que han sido identificados. El Papa dijo textualmente: «He llegado hasta aquí para decirles de todo corazón que estoy profundamente dolido. Pido perdón por la manera en la que lamentablemente muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista de las potencias que oprimieron a los pueblos indígenas. Quisiera repetir con vergüenza y claridad: pido perdón humildemente por el mal que tantos cristianos cometieron contra los pueblos indígenas». El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, fue directo con el Papa y le expresó durante su reunión en Quebec la necesidad de que el Vaticano tome medidas concretas para su reconciliación con los pueblos indígenas, como la devolución de los objetos que posee el Vaticano y la apertura de los archivos sobre las escuelas residenciales en las que sufrieron todo tipo de abusos los niños indígenas. Trudeau le agradeció que se haya comprometido con los pueblos indígenas en sus tierras ancestrales y que haya reconocido las verdades sobre el sistema de escuelas residenciales y su doloroso legado para las primeras naciones, los Inuit y los Métis en Canadá. Al Papa también le hicieron pasar un mal momento cuando un grupo de indígenas hizo una protesta desplegando una pancarta en plena misa en la iglesia Santa Ana de Beaupré en Quebec para pedirle que tome distancia de la llamada doctrina del descubrimiento. La protesta fue la opinión de representantes de los pueblos originarios que querían algo más que las disculpas del Papa Francisco. Finalmente, el Papa viajó hasta Iqaluit, donde concluyó su viaje a Canadá para pedir perdón a las poblaciones Inuit, donde volvió a mostrar su indignación y vergüenza por el mal que cometieron los católicos en las escuelas de asimilación cultural en las que internaron a los niños indígenas canadienses. Ningún papa había llegado tan al norte en sus viajes a Canadá para visitar una ciudad que tiene una población de unos 7.429 habitantes, y la mitad de ellos son miembros de los Inuit, que viven en un lugar donde en 8 meses del año están aislados y sufren temperaturas árticas. Observatorio de Prensa con Luis Alfredo Collado.